Muy buenos días, compañeros de Fe y Alegría. Estamos pues en la primera sesión asíncrona o segunda sesión del módulo 2 de propuesta de formación para la creatividad, innovación y emprendimiento, dirigido a los institutos de educación universitaria de Fe y Alegría. Lo que quiero presentarle ahora, compartir con ustedes, es lo concerniente al aprendizaje humano. La primera parte. Vamos a entrar ya en el tema de aprendizaje humano. Viendo un poco o compartiendo un poco algunos elementos de la neurociencia que favorecen cómo nosotros podemos gestionar el aprendizaje. Ya la ciencia nos ayuda a definir qué es el aprendizaje humano y vamos a trabajar en esta primera semana de aprendizaje humano o dedicada al aprendizaje humano acerca de 3 elementos que se denominan metacognición, autorregulación y autoeficacia, que nos van a permitir lograr o acercarnos a aprendizajes de calidad. Entonces, comenzamos. ¿A qué nos vamos a centrar? Bueno, queremos más o menos conversar acerca de cómo se ayuda a aprender y por supuesto cómo me ayudo a aprender a mí misma. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Es un logro? ¿Es un proceso? ¿Cómo se aprende? Hablando siempre de aprendizaje humano. ¿Y cómo se logra un aprendizaje de calidad? Más o menos esos son los temas o las aristas sobre el tema de aprendizaje humano que vamos a trabajar durante esta semana. ¿Con qué vamos a comenzar? Bueno, vamos a hablar un poquito de algunos resultados de las investigaciones neurocientíficas dedicadas al aprendizaje humano, entendiendo que el cerebro no es una caja aislada. Y esto no lo digo solamente como un término general, o sea que hay que abrir la mente, sino que durante muchos años, muchísimos años, hasta hace muy poco, se desconocía cómo funcionaba el cerebro. Se pensaba que las personas nacíamos con una cantidad de inteligencia disponible, algo así, ¿sí? Es decir, que teníamos una inteligencia dada de nacimiento y que esa inteligencia era una capacidad que teníamos para abordar aprendizajes durante toda la vida. Y hoy ya se sabe, afortunadamente, que el cerebro es plástico. Yo no soy experta en neurociencia, pero sí me gusta leer sobre la neurociencia aplicada al aprendizaje y hemos comprendido que en efecto es, vamos a decirlo en términos coloquiales, mientras más aprendemos, mayor es nuestra inteligencia. Más inteligente nos vamos transformando, ¿sí? Es decir, esas redes, esos sistemas en los cuales nosotros tenemos la representación de los aprendizajes dentro del cerebro, se enriquecen, se hacen más complejos, más diversos, hay una plasticidad en el cerebro humano. Insisto, no soy experta en neurociencia, pero sí he estudiado y me dedico ahora a comprender qué pasa desde la neurociencia hacia el conocimiento de nuestro sistema neurológico y en particular del funcionamiento cerebral para que favorezcamos los aprendizajes propios y de otras personas. Entonces, tomando Morgado, lo tenemos allí en la bibliografía, encontramos que hoy en día se sabe qué sucede en el cerebro cuando aprendemos y cómo lo podemos ayudar. Entonces, si yo sé cómo ayudo a mi cerebro para que aprendamos, o para que yo aprenda, perdón, cómo ayudo a mi cerebro para que yo aprenda, también puedo transferir algunos de esos aprendizajes a las otras personas con quienes comparto saberes. Y lo más atractivo es que esto se logra con unas sugerencias bastante sencillas que podemos realizar en casa. Lo primero importante es practicar regularmente deportes o actividades físicas que se pueden hacer en casa. 30 minutos todos los días, suficiente. Ay, no, pero es que yo no hago deporte, no importa. Usted muévase,
Si quiere haga gimnasia, si quiere baile, estiramientos, flexiones. Hay excelentes rutinas en las redes sociales. Hay personas preparadas, sí, no es cualquier persona. Hay personas que realmente han estudiado e inclusive algunos, y esto lo digo por mí, se dedican a plantear ejercicios específicos para la tercera edad. Entonces, hay fisioterapeutas calificados en internet que tienen rutinas de 20, 30, 40 minutos y se puede tomar uno un ratito al día para uno mismo hacerse un cariñito y moverse. Bailar, saltar, ¿sí? Subir escaleras, bajar escaleras. O los que ya tienen una práctica deportiva específica o alguna rutina específica de ejercicio. Eso es fundamental. Lo segundo, adiós papas fritas. No nos ayudan mucho que digamos. Bueno, un poquitico, porque el exceso de grasa en la alimentación perjudica la formación de la memoria de trabajo. Quienes de ustedes conozcan este término, es esa memoria que utilizamos para establecer las relaciones y poder comprender. El cerebro tiene varias memorias, entre comillas, tenemos la de corto plazo, la de largo plazo. Y entonces, ¿cómo hacemos las relaciones de los aprendizajes? Está un poco, el exceso de grasa no es bueno para eso. Entonces, bueno, sí, comer balanceado, lo mejor que podamos. Dormir, ay, yo no soy muy buen ejemplo de eso, pero hay que dormir lo necesario. ¿Y saben por qué? Porque las neuronas que se activan cuando yo estoy estudiando para registrar la información, se vuelven a activar cuando dormimos. Y entonces uno aprende mientras está durmiendo. Yo no sé si alguna vez les ha pasado que se despiertan de madrugada con la solución de un problema que estaban planteando. A mí me pasó mucho durante mis estudios o ahora en el trabajo, que me despierto. Ah, claro, lo que hay que hacer es, tengo que aplicar la ecuación tal. Y cuando estaba en los trabajos de grado, en las tesis, lo anotaba y me volvía a quedar dormida, ¿no? Entonces, si no pueden dormir 8 horas, porque la verdad es que está difícil, bueno, una siesta corta, eso sí, corta, porque si no, ay, uno se queda ahí como aletargado. Esto favorece la integración de la nueva información de lo que estamos aprendiendo con lo que ya sabemos. Y por eso se generan esquemas de conocimiento más profundos. ¿Sí? Nuestros esquemas de conocimiento que ya tenemos todos se fortalecen, se diversifican, se ramifican, integran nuevos saberes. Y con eso se consolidan los aprendizajes. Así que dormir es una maravilla. Otro elemento importante es el estrés. ¿Cómo, profesor? Usted me dijo que durmiera. Sí, duerma, pero ¿qué quiere decir el estrés? No, no es la angustia, no es esta cosa que no tengo transporte, no tengo gasolina, no. Es mantenerse activo y alerta en las situaciones de aprendizaje. ¿Sí? Si uno, mientras está en una situación de aprendizaje, por ejemplo, escuchando esta charla, ay, no, está puesto ahí, todo relajado, sin atención, ay, no aprende. ¿Sí? Esto facilita el aprendizaje y la memoria, actuando directa o indirectamente sobre los circuitos neuronales del cerebro. ¿Qué no nos sirve? La angustia. No, ay, Dios mío, no entiendo. No, no, eso no ayuda. Pero sí tener un nivel de activación que sea alerta a la atención. A mí me encanta este término, ese lo hice yo. Paciencia activa, ¿sí? Alerta, activo, atento en los momentos en los cuales estoy trabajando para aprender, para incorporar nuevos saberes. Una manera muy adecuada y de verdad bastante efectiva es guiarse por una guía de preguntas. Entonces uno aprende buscando respuestas a o soluciones a los problemas. Entonces, por ejemplo, ustedes ahora pueden colocar una guía. ¿Qué es metacognición? ¿Cómo se aplica la metacognición? ¿Cómo se relaciona la metacognición y la autorregalo? ¿Para qué me sirve? ¿Cuándo la aplico? Y eso fortalece el aprendizaje activo y
el desarrollo de la autonomía para aprender, que es un reto del siglo XXI. ¿Sí? Ahorita la persona tiene que aprender de manera autónoma. Nosotros somos adultos, tenemos una serie de recursos que nos permiten guiar nuestro trabajo aunque estemos cansados o fastidiados, ¿sí? O tengamos la final de la Eurocopa, por ejemplo. Pero este trabajo de generar conciencia de cómo aprendemos es lo que nos va a permitir hacer modelajes en nuestros estudiantes sobre el pensamiento que ellos deben desarrollar. Y bueno, todo lo que es pensar, analizar, planificar, tomar decisiones, eso es importante en la memoria, llamada memoria de trabajo, para que fortalezcamos nuestros aprendizajes. Con esta memoria de trabajo retenemos en la mente, por ejemplo, y esto es buenísimo, las posibles jugadas a realizar en un determinado deporte o en algún tipo de juego. Si a usted le gusta jugar ajedrez, si le gusta jugar damas, o si le gusta el béisbol, el fútbol, la natación, lo que sea. De memoria, tratar de memorizar cómo se hacen las movidas o los movimientos, cómo se hacen, cuáles son las reglas, de 2 strikes, 3 strikes, el out, no sé qué, la doble, todas esas instrucciones de las actividades que ustedes realicen o las decisiones, cómo las tomaron, hacer conciencia de cómo tomaron las decisiones, favorece la capacidad de razonar y resolver problemas nuevos. Por ejemplo, yo les invito a reflexionar sobre las decisiones que tomaron para la tarea de comparar el pensamiento innovador con el pensamiento creativo. ¿Cómo la organizaron? ¿Qué pasos siguieron? ¿Fueron efectivos? ¿Fueron eficaces? Y sí o no, porque estamos en proceso de aprendizaje. Todo lo que tiene que ver con estrategias está vinculado con la memoria de trabajo. Analizar, planificar, tomar decisiones. Así como yo hago preguntas, pues también tengo que indagar, discutir. Ustedes tienen unos equipos organizados fantásticos. Discutan con ellos sobre lo que están aprendiendo. No dejen de cuestionar. Hay en algunos ámbitos, hay así como una cultura de que no, pero es que si tú eres muy peleona, no, es que no se trata de pelear, se trata de discutir amigablemente distintos puntos de vista y aceptar cuando estamos convencidos del otro, decir, oye, verdad, me equivoqué, no había tomado en cuenta esta determinada variable. Por ejemplo, uy, verdad, tienes razón, no había tomado en cuenta que la innovación parte de un diagnóstico formalmente hecho previamente. En cambio, la creatividad también puede llevar un diagnóstico, pero también puede ser simplemente por observación. Entonces empiezas a darte cuenta de dónde están tus fortalezas, tus debilidades, indagar, discutir buenamente sobre lo que estamos aprendiendo. No se trata de quién tiene la razón y quién está equivocado. En un equipo todos cooperamos. Repasar lo visto y practicar el mismo día. Ustedes este video vamos a suponer que lo ven hoy en la noche, cuando llegan a su casa. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Pues mañana hay que conversar sobre él. Oye, ¿viste el video de la profe? ¿Qué te pareció? Esto lo entendí, esto no. Vamos a preguntarle, vamos a ir haciendo la tarea. ¿Qué te parece? Leer, 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 leer y leer. Pero hacer lecturas de carácter comprensivo. Es un modo de aprender a buscar la respuesta. Es una manera de encontrar preguntas. Es una manera de solucionar problemas. Pero además también es una manera de enriquecer el léxico, de poder, digamos, relacionarnos mejor, de abordar mundos fantásticos y reales, de vivir experiencias diferentes, de enriquecernos desde la visión del otro, pero también aportarle la nuestra. ¿Qué es una lectura comprensiva? Es una lectura que no la hago solo para distraerme. ¿Sí? Es una lectura a la que yo atiendo a su composición. Entonces, ¿qué hago en una lectura comprensiva? Bueno, hay muchas estrategias. Yo le voy a poner las más comunes que aplico con los estudiantes, siempre con afecto y respeto. Pues mire, usted va a subrayar, pero no solo subrayar, va a subrayar, por ejemplo, las ideas principales. Va a resaltar lo que no entiende. Va a colocar palabras clave después de cada párrafo o de cada sección. ¿Sí?
A mí me gusta que coloquen un par de palabras clave. Me gusta no porque sea bonito, perdón, me expresé mal. Es conveniente para ellos que una vez que terminan la lectura de un párrafo, de algo que condense una idea, coloquen palabras claves sobre esa idea, que es lo que le va a ayudar al repaso posterior. Que hagan cuadros, esquemas, mapas, resúmenes, preguntas sobre la lectura. Es decir, que en esa lectura generen procesos para su comprensión. Eso fortalece el aprendizaje activo y la autonomía del aprendizaje. Porque si yo aprendo con una determinada lectura cómo hacerla de manera comprensiva, yo eso lo puedo ir transfiriendo a otras. Entonces, insisto, implica analizar. Pero además de analizar, nos va a llevar a sintetizar. Ya tenemos un poco más de experiencia con los términos de análisis, diferencias, semejanzas, un poco básico, pero ahí vamos mejorando. Entonces es bueno en una lectura que los estudiantes identifiquen, clasifiquen, jerarquicen, asocien, comparen, describan y hagan resúmenes. A mí me gusta mucho también, perdón, siempre digo eso, lo siento. Es que me gusta es porque me ha dado muy buenos resultados. Es adecuado también en los esquemas, las representaciones gráficas de la lectura. Y realizar evaluaciones orales comprensivas, pregunta y responde individualmente y en grupo. Pregúntense unos a otros. ¿Y tú qué entendiste? Y tú, no, mira, eso no es así, eso es así. Eso promueve un tipo de estudio basado en la comprensión de la información que en la memorización. No intenten repetir de memoria, al menos que sea un concepto de esos universales y uno no tiene que repetirlo, uno lo copia y lo cita. Pero todo lo que tiene que ver con lo que podamos aportar desde nuestra visión del razonamiento para el equipo y de manera de poderlo compartir y mejorar es aprendizaje. Las representaciones gráficas son súper buenas. Fortalecen muchísimo la comprensión, porque ahí se establecen las relaciones entre los diferentes conceptos. No tiene que ser un mapa conceptual. Puede ser mental, puede ser un simple esquema. Depende el grado de experticia de la persona que vaya a hacer la representación. Una vez, no hace muchos años atrás, hace como 4 años atrás, yo di una asignatura que se llama Calor y Termodinámica y le pedí a los estudiantes quinto semestre de ingeniería que en pareja hicieran una representación gráfica de la introducción al tema que ya habíamos conversado. Y hubo un estudiante que me lo hizo con el dibujo de una granja. Dibujó una granja, bueno, una pareja de jóvenes, 2 caballeros. Dibujaron una granja, dibujaron animalitos, una casita con humo, y ahí hablaron de sistemas, de ambiente, de universo termodinámico, de transferencias de masa, de transferencias de energía, en las funciones energía interna, entalpía, entropía. Hicieron de verdad un trabajo muy creativo, muy interesante, pero con una dimensión termodinámica muy importante. Así que de verdad a innovar. Entonces, ¿cómo me ayuda a aprender? Bueno, ok, entonces tengo que descansar lo suficiente, hacer ejercicio, no comer mucha grasa, hacerme preguntas, buscar respuestas, trabajo cooperativo, tengo que leer, leer, leer y leer, y luego tomar como técnicas para la lectura comprensiva de manera de ayudarme a mí misma y ayudar a los demás. Y en esas técnicas de lectura comprensiva realmente lo que aplico fundamentalmente son análisis y síntesis. ¿Pero qué es el aprendizaje? Bueno, lo primero que uno reconoce, oye, ¿cómo defino algo tan variado, que tiene tal nivel de complejidad? Si cada disciplina se aprende de una manera distinta. No es lo mismo aprender matemáticas que aprender castellano. Ni siquiera es lo mismo aprender castellano que aprender inglés. Para nosotros sería el inglés una segunda lengua. O cualquier tipo de aprendizaje. Entonces, lo primero que me consigo es, ya va, cada especialidad tiene su propio estilo de aprendizaje. Y les digo más. Cuando uno habla, por ejemplo, cuando uno habla con un abogado,
Uno dice, wow, ese es abogado. ¿Y cómo sabes? Por la manera como habla. O uno dice, no, ese es ingeniero, por la manera como habla. Ese es maestro, por la manera como habla. ¿Por qué? Porque el estudio de una determinada disciplina genera una manera de pensar para resolver problemas y pensamos en función, perdón, hablamos en función de lo que pensamos. Entonces, nos dicen, bueno, cada una tiene un estilo de aprendizaje distinto. ¿Cómo yo defino algo sobre una variedad tan grande? Ok. Resulta que los estudios sobre aprendizaje nos dicen, bueno, es que cada individuo, a partir de sus conocimientos y sus experiencias previas, selecciona, organiza y relaciona los nuevos conocimientos y los integra a su estructura mental. Lo que ya habíamos visto que nos dice la neurociencia. Ah, ya va un momentico. Entonces yo tengo que reconocer lo que yo sé. Porque si yo no identifico cuáles son mis conocimientos, no puedo hacer de manera voluntaria, de manera deliberada, esa integración. Ajá, yo no sé inglés. En mi cabeza hay algunas canciones. Si yo no tomo conciencia de qué me dicen esas canciones o qué sé, no puedo reconocer e integrar a mis esquemas mentales el inglés, por poner un ejemplo. ¿Qué significa seleccionar y organizar? Es parte de un análisis. El que analiza disgrega, identifica, clasifica, jerarquiza, ahí selecciona. Entonces, necesitamos comprender que nuestros estudiantes, que nuestros compañeros, que las personas con quienes nosotros compartimos aprendizaje, tienen sus propios conocimientos y sus propias experiencias previas, y las experiencias previas nos marcan. Cuando nos digan, por ejemplo, wow, mira, vamos a aprendernos una canción, y sale alguien por allá, no, 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 a mí no me pongas a cantar porque yo soy muy desafinado. Es producto de esas experiencias previas que le hacen rechazar un nuevo aprendizaje. O alguien que nos dice, ay, no, a mí me ha ido siempre malísimo con la física es horrible. O la física es bellísima. Las experiencias previas marcan. Y por eso es que es muy importante desde el hogar hasta los estudios de posgrado. La incorporación de nuevos conocimientos, el desarrollo de nuevas competencias, requieren la participación activa del sujeto. Esto lo copié de Feinstein y Giesel, de Fe y Alegría. Ajá, porque cuando la persona aprende, pasa de un estado inicial llamado el no sé, por ejemplo. ¿Sabes qué es la metacognición? No sé. A un estado final después de esta semana que dirá, ¿sabes lo que es la cognición? Ya sé. Y el proceso que se dio entre que yo dije no sé y ya sé es el proceso de aprendizaje. Es un proceso personal, nadie puede aprender por otro y es una actividad propia que se integra a nuestra vida de manera dinámica. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Ya hemos dicho, no todo se aprende de la misma manera. No es lo mismo aprenderse una poesía, un concepto, un procedimiento, una habilidad como el análisis, o aprender valores y actitudes, porque, no, es que los valores se enseñan en la casa. No, también el instituto tiene unos valores, la institución tiene unos valores. Sí. Los valores mutan y van cambiando y son personales y son sociales. Y las actitudes, nuestras conductas. Ahora, tomando en cuenta que toda esta diversidad existe en función del aprendizaje humano, los teóricos han logrado decirnos a todos que el aprendizaje es un proceso activo mediante el cual el estudiante, a partir de sus conocimientos y experiencias previas, incorpora nuevos saberes a su estructura mental. Vuelvo a decir, depende de tu estado, tus saberes previos, tu experiencia previa. El aprendizaje es uno de los procesos más complejos que desarrolla el ser humano, porque involucra todas sus dimensiones, lo emocional, lo intelectual y lo social. Y eso está todo integrado en nosotros, lo afectivo, lo cognitivo, lo psicosocial. Eso quiere decir que para que nosotros aprendamos, debemos tener
una disposición emocional, o sea, una emoción que además viene de la motivación. Sí, yo quiero aprender. ¡Wow! Tengo que realizar el proceso cognitivo de aprendizaje, es decir, eso de integrar los nuevos saberes a mi estructura mental y tal, que se basa en los conocimientos previos y las experiencias previas, en un entorno social de relaciones entre las personas, de las personas entre sí, pero también de cada persona con el aprendizaje que está logrando y de las personas con los aprendizajes. Es decir, el docente, la persona que quiere favorecer que otro aprenda, debe implementar un diálogo cultural. Yo tengo que tener una inmersión, una comprensión de la cultura de fe y alegría para poder establecer un diálogo con ustedes que favorezcan la disposición emocional, o sea, que ustedes de verdad, ay, sí, yo quiero, para poder tener un aprendizaje profundo y duradero. Y eso lo tenemos que hacer también en nuestras aulas con nuestro personal. ¿Cómo se aprende? Incorporando los nuevos saberes a nuestra estructura mental a partir de los saberes que ya tenemos y las experiencias previas. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy bien. Seguimos. Todas las definiciones concuerdan con la visión del aprendizaje como un proceso. Yo digo, ok, el aprendizaje es un proceso, aunque coloquialmente también se le llama logro, porque uno dice, logré el aprendizaje, aprendí. Eso coloquialmente es aceptado, ¿no? El aprendizaje es el logro del proceso de aprendizaje. Un poco loco, pero es así. Ok, todas las definiciones concuerdan con la visión del aprendizaje como un proceso que origina un cambio duradero en el individuo. Es decir, si yo ahorita memorizo una palabra en alemán y me voy y más nunca la uso, yo no la aprendí. No la aprendí, porque el aprendizaje es duradero en el tiempo. También es importante considerar la experiencia como medio para aprender. No solo la experiencia previa, sino cómo son nuestras relaciones con ese aprendizaje nuevo. ¿Qué nos sucede como personas cuando abordamos esos nuevos aprendizajes? ¿Sí? La experiencia vivida y la experiencia previa como medio para aprender. Y en la participación activa del individuo como factor fundamental para el logro de un aprendizaje profundo, significativo y perdurable en el tiempo. Y cuando hablamos de aprendizaje significativo, muchos de ustedes sabrán que es establecer esas relaciones de lo que estamos aprendiendo con lo que ya sabemos para fortalecer esos esquemas. ¿Cuál es el proceso? Si lo quiero plantear como proceso. Perdón, si quiero plantear el proceso de aprendizaje como esquema, pues si lo quiero esquematizar. Bueno, la información que yo voy a aprender llega por diversas fuentes. Esto es algo muy importante que nosotros debemos tener claro. Yo ahorita con ustedes lo que estoy haciendo es brindarles información. Información ya clasificada, jerarquizada, extraída, organizada, pero porque quiero favorecer en ustedes estos aprendizajes, pero lo que les estoy dando es información. Yo no puedo hacer más. Animarlos, invitarlos, que se rían, que estén serios, que pasen por las emociones, pero no puedo hacer más. Ahora, cada uno de ustedes, primero individual y luego grupalmente, realiza actividades con esta información, que pueden ser actividades de pensamiento, se lo van escuchando, van pensando, van reflexionando, van relacionando, pero también físicas, porque vamos a ir planteando la tarea. Reflexionan sobre esa tarea, sobre lo que ya hicieron, que se supone plasma esos aprendizajes, y lo autoevalúan. Oye, me faltó esto, yo debería colocar acá, esto no se entiende. Y ustedes tienen una fortaleza muy grande porque además de autoevaluarlo, lo pueden coevaluar. Evalúo yo lo que yo hice, pero también comparto con los compañeros y mejoramos todos juntos. Eso lleva fines de mejora. No es la evaluación, no puede llevar fines punitivos. Es contrario al propósito que nosotros queremos. Queremos que las personas aprendan. Y recordamos que las experiencias van a marcar sus futuros aprendizajes. Las experiencias que ustedes tienen con nosotros, aunque somos adultos, va a formar
va a marcar nuestro propio aprendizaje. Entonces, imagínense de un adolescente o de un niño, ¿no? Entonces, ajá, hice mi tarea yo sola, porque ante todo el trabajo grupal, primero va uno individual. La hice, la reviso, oye, esto está bien, esto no me parece, esto sí me gusta, esto no me gusta, al equipo. Se replantean las actividades para innovar, es decir, cambio mi tarea para mejorarla. Esa es una innovación micro, superficial y puntual. Aplico lo replanteado, modifico el producto y ahí voy. Si estoy conforme, aprendí, si no, sigo en el ciclo de aprendizaje. Entonces, es necesario orientar a los aprendices mediante actividades y tareas en las que se favorezca la comprensión. Yo no quiero memoria, dígame qué es la metacognición, dígame qué es la autorregulación, porque con eso no ayudó al proceso. Pero si logramos hacer relaciones entre ellas, análisis comprensivos, entonces comenzamos a favorecer la comprensión a través de la atención, ¿sí? No leo eso ahí o escucho esto, no. Centrado, atento, lo que nos dijo la neurociencia, la organización, todo ese proceso de análisis, de selección, clasificación, jerarquización y la elaboración en el nuevo producto que va a ser nuestra tarea. Estoy tomando esto como ejemplo. Y eso favorece el desarrollo de habilidades de análisis, de síntesis y de transferencia, porque ahora esos aprendizajes son compartidos, pero además lo vamos a llevar a la práctica. Transferir es llevarlo a la práctica en nuestros distintos contextos, en las direcciones, en los departamentos, en nuestras aulas. Para aprender nuevos conocimientos es necesario relacionarlo con lo que ya sé, y por eso la experiencia previa es tan importante y la conciencia de lo que ya sé es tan importante. Repito, para aprender nuevos conocimientos es necesario relacionarlos con lo que ya sé. Hay que procurar que cada aprendiz establezca el mayor número de relaciones entre conceptos, definiciones, leyes, aplicaciones. Así aprendemos teoría. Vamos a aprender teoría de metacognición, de autorregulación y de autoeficacia. Bueno, y de aprendizaje. Entonces, ¿cómo aprendemos teoría? Con un número de relaciones. Las habilidades, ajá, entonces ahora es destrezas y pensamiento, análisis y ejecución de tareas. Las habilidades se desarrollan mejor practicándolas en su contexto, es decir, en una situación en la que el desarrollo de esa habilidad tenga relación con la acción que estamos realizando, es decir, con nuestra tarea en este caso. Entonces las habilidades se desarrollan al responder a las nuevas situaciones que se nos presentan. Vamos a tener que hacer un análisis de la metacognición, un análisis de la autorregulación y volver a comparar y sacar una determinada síntesis. Pero además luego tendremos que hacer aplicaciones que de ellas mejoren la autoeficacia. ¿Y por qué la planteamos así? Ya les estoy adelantando la tarea. Entonces, los hago desde mi contexto de acción, lo cual lo hace más motivador, porque es un aprendizaje que ustedes van a poder transferir a un contexto de acción. Con relación a la formación, entonces recapitulo, los aprendizajes teóricos, declarativos, definiciones, conceptos, leyes, fórmulas, etc. Eso se aprende relacionando con lo que ya saben. Habilidades que pueden ser cognitivas o destrezas motoras, haciéndolo muchas veces. Pero, ¿y las actitudes y los valores? Eso es todo un reto. El clima del aula y las relaciones que establece el profesor con los aprendices y ellos entre sí está basada en valores. Eso ya lo sabemos. Respeto, apertura, diálogo, comprensión, persona a persona. Eso es muy importante. Ahora, yo como docente, ¿cómo lo favorezco? Bueno, entonces hay que propiciar un clima adecuado al desarrollo de la persona en todas sus dimensiones, nuestra formación integral. Los valores que se viven en el ambiente escolar, o sea, los valores que se desarrollan en nuestros centros de trabajo, aula, dirección, departamento, X, ustedes son los que conocen, laboratorio. Esos valores
son elementos que influyen en las actitudes. Porque la actitud es la conducta a través de la cual yo me expreso. Entonces, esa actitud positiva, participativa, la vamos a conseguir si hay un clima de tolerancia al error. Si hay un clima en el cual nosotros no ridiculizamos, y ojo que eso no tienen que ser palabras, ¿sí? Cuando alguien nos hace una determinada pregunta y ponemos, como digo yo, la mirada 33. Ay, no. No, apertura, diálogo, respeto, ¿sí? No es siempre fácil, no es siempre fácil, es un trabajo de todo el tiempo. Hay investigaciones científicas muy serias que señalan que el modelaje, ¿qué es el modelaje? Yo presento cómo piensa un determinado profesional, sin engolamiento no sé si se dice, sin estar engolada, sin estar puesta por encima de nadie. ¿Cuál es el esquema? ¿Cómo piensa una persona? Profesor, un gestor, un director de fe y alegría que está al servicio de los demás. Cómo acompaña a las personas en su proceso de formación y la persuasión verbal. Nada cuando llega un alumno y nos dice, profe, yo no puedo. Venga acá, siéntese aquí o conversamos ahora por las redes. Entonces, ojo con esto. Escuchar pasivamente es perder el tiempo. Perder el tiempo. Usted, bueno, pongo una canción ahí, baile, pero y ni siquiera porque hay que atender al ritmo. La escucha pasiva, eso no sirve para nada. La lectura pasiva, eso no sirve para nada. Si usted escucha esto y no le puso la menor atención, usted no. Alguien escucha esto y no le pone la menor atención, el aprendizaje mañana le queda el 5% de lo que oyó. Y lo que yo he interpretado, ella dijo algo de aprendizaje. Y lo demás se olvidó. Y la curva del olvido, rapidísima. Si esto lo leen así, no, rapidito, ya no leen, mañana se acordará del 10% de lo que leyó, y así como le digo, no, yo sé que ella había hecho unos cuadritos, pero no me acuerdo. Los audiovisuales, esto que estamos haciendo aquí, sin atención, mañana se acuerda del 20%. Sí, yo vi una pirámide verde que tenía una raya amarilla y tenía unos cuadros, no sirve. ¿Qué nos ayuda a aprender? La interpretación, la comprensión, cuando generamos argumentos y discutimos, cuando transferimos. Realizar prácticas no son solamente prácticas de laboratorio o de cálculo, sino cuando nosotros generamos productos, ¿sí? Esa transferencia, y cuando le enseñamos a otro. Por eso es que los profesores aprendemos tanto, porque nosotros vivimos intentando enseñar, cosa equivocada. ¿Cómo, profe? Sí, señor. Nosotros deberíamos vivir enseñando a aprender. Ese es lo que se debería hacer. Yo no te voy a enseñar lo que yo sé. Yo quiero acompañarte a que aprendas lo que debes, cuando debes y cómo debes. Entonces, ya yo sé que me puedo ayudar a aprender con algunos tips de neurociencia bien sencillos. Yo sé que ese aprendizaje es un proceso mío, propio, personal, pero que se puede favorecer en lo colectivo, favorecer o entorpecer en lo colectivo, que se aprende mientras yo proceso esa información, la autoevalúo, la coevaluamos y la mejoramos. Pero yo no sé cómo aprendo de calidad, que de verdad sea lo que yo tengo que saber. Muy bien, vamos ahora a este esquema. Yo hice esta propuesta por primera vez hace unos 30 años. Esta misma lámina, así como la ven, hace más de 30 años que yo comencé en el camino de formar profesores. Y entonces, en aquel momento daba talleres para mis compañeros en ingeniería. Y les hice esta lámina. No la he podido borrar, porque cada vez que le pregunto a los profesores, ¿usted le ha pasado esto? Claro, profe. Estudiantes que nos dan respuestas memorísticas, que fallan en el razonamiento, que no tienen significado del conocimiento, es decir, no hacen esas relaciones con lo que ya saben, que generan respuestas ilógicas y no se dan cuenta, pero tú no ves que esa masa no podía ser negativa. Ay, profe, no entiendo. Poca identificación del error. Claro, si se lo penalizamos,
Si el error es un tabú, no te puedes equivocar. Entonces, mira, me callo, no digo en qué me equivoqué. Falta de planificación en las tareas. No, ay, no, yo esto lo hago ahorita, ya va. Procedimientos inconexos, empiezan a resolver una cosa escrita, numérica, no importa. Empiezan a escribir, eso no tienen ninguna planificación, ninguna visión de futuro, ninguna organización previa. No saben para qué están aprendiendo las cosas, no tienen los objetivos claros, en nuestro caso competencia, que es lo que yo estoy desarrollando aquí, para que yo tengo que aprenderme la ley de Newton, las leyes de Newton. Las tareas las entregan inconclusas, pero es que a veces ni se dan cuenta que está inconclusa. Tú dices, bueno, ¿y la conclusión? Profe, ahí se la puse. Falta de concreción en las actividades, conocimientos aislados, es decir, no lo relaciona, y luego, oye, pero tú estás estudiando trabajo en mecánica, ¿qué te dijeron en la materia de mecánica que era trabajo? Ay, pero ¿eso qué tiene que ver? Esto es termodinámica, cosas así. Falta de conciencia sobre lo que conoce. Típico, me pasa muchísimo. Me dicen, profesora, a mí la profesora de química, porque así hablamos, ¿verdad? A mí la profesora de química no me dio balanceo. Yo me quedo pensando, esa profesora es maga para dar un curso de química sin balanceo. No tienen conciencia que ya lo saben. Por lo tanto, no hay aprendizaje. Sí, bueno, todos estos elementos que a muchos de nosotros nos han pasado muchas veces con nosotros mismos o con los aprendices con quienes trabajamos, es porque hay un escaso desarrollo metacognitivo. Este es un elemento fundamental para lograr todo este proceso de innovación y transformación que Fe y Alegría ahorita dice, queremos mejorar. ¿Qué es la metacognición? Bueno, muchos de ustedes lo conocerán, de fijo meta, ¿verdad? Lo que yo sé de mis saberes, o lo que se conoce del conocimiento, bueno, en fin. La metacognición, hay muchos autores que la trabajan. Yo creo que la doctora Poyoli es una venezolana que ha trabajado esto con mucha profundidad, con mucho énfasis, pero hay muchos autores. Es la conciencia de nuestros propios procesos mentales cognitivos, de tal manera que seamos capaces de explicar lo que pensamos, por qué lo pensamos y cómo lo pensamos. Ya después les doy una receta. ¿Sí? Conciencia de nuestros propios procesos mentales, es decir, conciencia de nuestros propios aprendizajes. Explicar lo que pensamos significa llevar esos saberes tácitos a lo explícito. ¿Por qué lo pensamos? Explica comprender las relaciones que estamos estableciendo. ¿Cómo lo pensamos? Explica entender de qué manera estamos haciendo esas relaciones y por qué. Es complejo. Es la conciencia de nuestros propios aprendizajes. Incluye conocer estrategias generales, esas se las voy a dar la semana que viene, que se pueden utilizar para diferentes tareas. El conocimiento de las condiciones bajo las cuales esas estrategias se pueden utilizar. El conocimiento de la efectividad de esas estrategias y, por supuesto, el conocimiento de una misma. Entonces, es algo bien profundo, muy interesante. Yo quiero comprender mi propio aprendizaje, comprender qué aprendo, cómo aprendo, por qué lo aprendo. Entonces, allí hay una serie de procesos muy complejos que nosotros en estas 2 semanas vamos a tratar de expresar de la manera más simple y correcta posible, y algunas estrategias que veremos en la próxima semana. La metacognición implica que la persona sea capaz de entender cómo se procesa una determinada información para aprender. ¿Qué hago para aprender? En este caso, nuestros contenidos curriculares. Y transfiera ese aprendizaje a diversas situaciones, no solo de lo profesional. Por ejemplo, si yo aprendí el funcionamiento de una turbina, aprendí procesos de expansión.
Entonces yo podré transferirlo a otros contextos, por supuesto al ejercicio de mi profesión, a otros contextos profesionales y a contextos de la vida cotidiana. Y esos aprendizajes me permiten a mí realmente resolver situaciones de una manera muchísimo más eficaz, eficiente y efectiva. Para nuestros aprendices, esperamos que sean conscientes de las estrategias que van a utilizar para aprender o para tomar decisiones. Ya les expresé la semana que viene, después que tengamos un poquito más claro, todos juntos, y estoy muy segura que mucha gente ya lo sabe, pero todos juntos, recuerden que el aprendizaje lo queremos ahora grupal. ¿Qué es la metacognición? ¿Qué es esa conciencia de lo que sé y lo que no sé y de cómo puedo aprender lo que me corresponde? Nos va a ayudar a ser más eficaces, eficientes y efectivos en los procesos de innovación para la futura transformación en fe y alegría. Hay muchas definiciones, posiblemente ustedes conozcan otras. Yo, como les dije, me inspiro mucho en la doctora Poyoli, aunque he leído, por razones de mi formación, muchísimos autores. Pero me gusta la idea, también Monereo, Carles Monereo, un catalán, la idea de pensarlo desde ciertas estrategias concretas que uno pueda implementar, aunque no sepa exactamente qué es lo que está haciendo esa estrategia en mi cerebro, sé que con determinadas estrategias puedo mejorar mis aprendizajes porque tomo más conciencia de lo que debo hacer, por qué lo hago, cómo lo hago y qué es lo que logro. Entonces, cuando hablamos de metacognición, hablamos del conocimiento sobre mi propio aprendizaje. ¿Cómo aprendo cada dominio de conocimiento? Porque ya yo sé que no es igual que yo me aprenda una poesía que una canción. ¿Qué entiendo y qué no comprendo? ¿Cómo resuelvo un problema? ¿Cuáles son mis errores o fallas más frecuentes? ¿Cómo las puedo resolver? ¿Cuáles estrategias de aprendizaje me van a servir a mí? ¿Cuándo y cómo debo aplicarlas? ¿Y cuáles me van a servir para el grupo? Porque hay aprendizajes individuales, pero también colectivos. Si yo puedo resolver estas incógnitas, estaré desarrollando la metacognición mía, porque no hay otra cosa. Es algo personal el aprendizaje, pero también desde los emergentes de un colectivo que es mi equipo, mío al que yo pertenezco, porque yo sigo siendo protagonista de mis propios aprendizajes, pero ahora como parte de un colectivo, y luego que pasarán a mi departamento, porque yo sigo siendo protagonista de mis propios aprendizajes desde un colectivo mayor hasta llegar a fe y alegría. Ahora, ¿qué necesitamos para poder ser eficaces y efectivos desde la metacognición? Pues necesitamos controlar nuestros propios aprendizajes. Eso es lo que se llama la autorregulación. La autorregulación implica que yo tenga conciencia de cuáles recursos para aprender poseo y cómo los puedo utilizar. Planificar, es decir, establecer una meta de aprendizaje, seleccionar estrategias y recursos necesarios para llegar a la meta, monitorear, ir chequeando la ejecución para autoevaluar o coevaluar y reprogramar, disculpen, si fuese necesario, y evaluar resultados totales o parciales. Si nosotros estamos atendiendo a los logros del proceso de manera continua, atendiendo a las mejoras en nuestras tareas, atendiendo a la mayor cohesión progresiva del equipo y luego intergrupales, intragrupal e intergrupales, iremos estableciendo procesos de autorregulación de la persona, del equipo, de los equipos integrados, hasta de la institución. Hoy en día se definen a las universidades como instituciones que aprenden. Me dice, ¿cómo aprende la universidad? Bueno, porque el aprendizaje de las personas.
Hoy, siglo XXI, la universidad es una institución que aprende, conocida en el mundo como institución que aprende, cosa que no era así el siglo pasado. Al menos no era explícito. ¿Por qué? Por la evolución de las innovaciones y las transformaciones. Entonces, tengo dos componentes que son diferentes, pero que están relacionados. La conciencia de lo que ya sé y de cómo aprendo lo nuevo, que sé, que no sé, cómo aprendo lo nuevo. Y la conciencia de los recursos que yo tengo para aprender, que pueden ser materiales, pero también pueden ser inherentes a mi persona, y cómo los uso. Yo les puedo decir, por ejemplo, y bueno, ahora sí me toca hablar en primera persona, que hay lapsos de horas en el día en la que yo soy malísima para estudiar teoría, alrededor de la 1 de la tarde. Y a las 3 es como que me vuelvo a despertar. Ah, pero si yo tengo que sacar una tarea, a la 1 me pongo a hacerlo práctico. Sí, es un conocimiento de cada uno, para ir estableciendo de qué manera mis recursos de aprendizaje son favorables. Ah, que no tengo una calculadora programable. Entonces ya yo sé que los trabajos que tengo que hacer de cálculo van a demandar una dinámica diferente. Entonces voy regulando los recursos, libro, cuaderno, laptop. Lo único que no puedo programar es internet, ¿verdad? Los recursos, va en serio, los recursos que pueden ser materiales y míos propios, y la conciencia de lo que sé, de lo que no sé, y cómo lo aprendo. Ya nos autorregulamos. Una maravilla. Porque además la autorregulación genera un clima de trabajo sumamente productivo, sumamente grato, porque todos ponemos lo mejor cuando es mejor. Claro, porque hay unos valores. Entonces, como tenemos que trabajar desde casa, aprendemos desde casa, damos clases desde casa, nos reunimos desde casa, planificar y organizar, ¿sí? Cultivar actitudes y valores, compromiso, perseverancia, responsabilidad, honestidad. Siempre le digo a mis aprendices, esto no es con ustedes, pero sí para que lo transfieran. Despiértate a la misma hora, desayúnate, arregla como si fueras a clase. Y prepárate para la concentración, ¿sí? Sobre todo nosotros, por ejemplo, que tenemos que abordar tareas domésticas, ¿no? Temprano me levanto, organizo, aquí van las cosas de la cocina, a las 7 normalmente, eso dependerá de su horario, ¿sí? Ya estoy lista, organizo mi espacio, ayuda. Eso es parte de la autorregulación, ¿sí? Ordeno el espacio de trabajos, coloco los recursos cercanos y me concentro en la tarea que voy a realizar. Y lo digo en primera persona porque estoy hablando ahora de mi aprendizaje, lo que yo he tenido que aprender, que tenemos que transferirlo cada uno de nosotros a nuestra propia realidad y con eso organizar nuestras tareas, ¿sí? Yo no tengo niños pequeños. Posiblemente alguna de ustedes o alguno de ustedes con niños pequeños tendrá que preparar el almuerzo o X, sus tareas. Muy bien, en función de sus tareas prioritarias, luego organizamos las que son complementarias o de trabajo. Si tienen un router, chévere, se ponen cerca del router, si tienen inalámbrico, y tratar de no distraernos. Y eso nos pasa a todos, porque tenemos muchas cositas en la cabeza. ¿Sí? Tratar de definir rutinas de horarios, cronogramas, tomar decisiones sobre el ambiente que tenemos que usar, qué tareas y contenidos vamos a tratar, ¿sí? Y recuerden, tomar descansos cortos, cada 2 horas más o menos. Se levantan, se estiran, toman un vasito de agua, ven por la ventana, qué sé yo, y alejarse de lo que nos distraiga. Si tenemos sesiones síncronas, hay que participar. Bueno, ustedes son una maravilla, que los tuve a todos
la semana pasada y estaremos cerrando también con una sesión síncrona. Intervengan, ¿sí? No les dé pena, intervengan. Aprovechen esas sesiones de preguntas y respuestas y por supuesto favorezcan el trabajo en equipo de manera grata, alegre, de buena comunicación, con confianza. Uno no puede tener pena para preguntar. No, señor. Nadie nació aprendido, con buenas relaciones entre todos nosotros para favorecer el éxito. Y las dudas y las inquietudes, comuníquenlas, ¿sí? Comuníquenlas. Si participan en grupo, ya saben, participar, hablar, comunicarse, comunicarse. Y estar lejos de lo que nos distraiga. Bueno. Si hemos dicho que la metacognición es importante porque tomo conciencia de lo que sé, de lo que no sé y cómo voy a aprender lo nuevo. Si hemos dicho que la autorregulación es importante porque me implica un buen uso de mis recursos para aprender los míos propios y los recursos materiales. Si hay algo que marca a un ser humano para los aprendizajes, se llama autoeficacia. No es el autoconcepto. Uno puede tener un autoconcepto muy alto, uno puede tener una autoestima altísima y cuando le dicen, mira, vale, vamos a hacer un ejercicio de matemáticas. Ups. Porque la autoeficacia son las creencias de cada uno de nosotros sobre nuestras propias capacidades para organizar y ejecutar las acciones que nos permitan manejar posibles situaciones en el futuro. No son los recursos que yo tengo, es lo que yo creo que puedo hacer con ellos. Y eso nos pasa muchísimo con nuestros estudiantes, ¿verdad? Decimos, ay, profe, no, yo no sé esto, pero sí sabes, vamos atrás, recuerda, ¿cómo vas haciendo? Sí, llevando por pasos. No lo haré, no puedo, pero quieres. Bueno, sí, ¿y cómo lo hago? Trata, te vas a equivocar, corrige, lo puedes hacer. Quiero decir que la autoeficacia es tan fuerte, es decir, estudiantes que se gradúan de bachillerato y dicen, no, yo no sirvo para las ciencias. Y terminan estudiando una carrera que no tiene ciencias y fracasando porque no les gusta. Porque ellos no se creyeron capaces de estudiar lo que les gusta. Estas creencias son muy, muy complejas, ¿sí? Porque son propias, es algo que a veces es inexplicable, no prescriben una regla general sobre la persona. Yo puedo tener una alta eficacia, por decir, para la música, pero muy baja eficacia para escalar una montaña. Y entonces no la voy a escalar porque no puedo, entonces no me tomo la tarea de aprender cómo es que se escala una montaña, porque yo decidí que no podía. Son distintas de una actividad a otra. Puedo tener una altísima eficacia, autoeficacia, para grabar un Zoom y pésima autoeficacia para pararme en público en vivo y hablar. No, deja, yo lo grabo en el Zoom, y yo se le mando pero no, venga a dar la charla, no, yo no. O sea, por favor, esto es serio, ¿eh? Esto es real. Nos frena, nos inhibe el desarrollo. Y la autoeficacia varía durante el transcurso de la vida porque uno va madurando y las experiencias previas nos marcan. No, si yo hace 5 años quise dar una conferencia y eso fue horrible, pero hija, han pasado 5 años. Cuidado. Es una visión de una misma e influye sobre los aprendizajes, sobre los procesos cognitivos, sobre la motivación, sobre los procesos afectivos, emocionales. Y les digo, puede determinar si una persona va a realizar o no una tarea dada. Es tan fuerte que el nivel de autoeficacia afecta la escogencia de la carrera universitaria. Yo conozco estudiantes en ingeniería que querían estudiar otra carrera, por ejemplo, y puedo poner casos concretos, muchos, tengo muchos años allá. No, profe, a mí lo que me gusta es la medicina. ¿Y qué haces aquí? No es que yo le tengo miedo a los muertos. No, pero los muertos están muertos, entonces no te van a hacer nada. Y empiezo a conversar con ellos primero coloquialmente y voy entrando a la tarea. Y son experiencias previas. Y hay que ver el mundo que separa a la ingeniería de la medicina. Cuando hice la renovación curricular iba a derecho y tenía alumnos que me decían, ay, profe, qué chévere, usted trabaja en ingeniería. Sí, es chéverísimo, ay, a mí sí me gustaría.
¿Y qué haces aquí? La autoeficacia, no creernos capaces de algo. Ajá, pero eso no es algo tan simple como que yo soy tonta y decidí, no, yo no puedo subir un cerro. Es que hay unas creencias propias, además muy profundas, de lo que yo no puedo hacer. ¿Y cómo me animo a eso? ¿Cómo cambiamos esa realidad? Bueno, tenemos que mejorar la autoeficacia. Hay muchísimos estudios sobre esto. Yo les puedo decir un ejemplo en los estudiantes de ingeniería. Los varones que ingresan suelen tener un autoconcepto altísimo. Ellos son los reyes bueno, pues del mundo. Pero la autoeficacia para física, química y matemática la tienen por el piso. No, no, yo con esto no puedo. Pero eso es increíble, parece una contradicción, son elementos distintos. Entonces, ¿cómo mejoramos la autoeficacia? Por logros obtenidos. Y eso comprendemos que el éxito requiere esfuerzo, pero se puede alcanzar. Entonces, siempre digo, las primeras tareas deben ser de dificultad alcanzable. Si yo le pido a ustedes que me hagan una visión creativa de todo fe y alegría, wow, pero es como que mucho. Algunos lo lograrán, otros no lo lograrán, pero las primeras tareas tienen que ser metas alcanzables. A través de experiencias vicarias, es decir, observo a otra persona que es como yo, digo, mira, esa señora también, una persona mayor y subió a Sabasnieves, ¿sí? Pero no que sea una fitness, una persona normal, común y corriente. ¿Cómo? Bueno, no, mira, yo entrenaba, yo iba de a poquito, yo iba haciendo, tú también lo vas a lograr. A través de la persuasión verbal que convence al sujeto de poseer las habilidades para superar los retos. Puede ser que yo me lo diga a mí misma, si puedes, Marisabel, si puedes, o que sean otras personas, pero para que la persuasión verbal externa haga efecto sobre mí, tiene que ser alguien a quien yo respete, en quien yo crea, a quien yo admire. Porque si viene una persona que no tiene sobre mí autoridad moral a decirme lo que yo tengo que hacer, yo no lo voy a aceptar. Yo, Marisabel, estudiante, profesor, rector, director, no. Pero si viene a mí una persona con autoridad moral, por eso es que el liderazgo es tan importante, el liderazgo transformacional, yo escucho y reflexiono sobre lo que escucho. Por la reducción de reacciones emocionales negativas. Yo digo, ay, no, vas a hacer eso tan difícil. No, 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 no. ¿No? O la persona se desespera, ay, no, 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 yo no puedo, cálmate, tranquilo, mira, vamos a sentarnos, y empieza la persuasión verbal, vamos a conversar. Bandura, que es el psicólogo que padre de la teoría de la autoeficacia, destaca que la meta más importante de nuestra educación debe ser proveer a los estudiantes con herramientas intelectuales, creencias de eficacia e intereses intrínsecos necesarios para la autonomía del aprendizaje, con una variedad de ocupaciones a lo largo de la vida. Quiero decir que nuestros jóvenes hoy, que se están formando hoy, van a enfrentar tareas que no se conocen. Entonces necesitan autoeficacia. Y nosotros también, si somos personas. ¿Cómo se favorece la autoeficacia? Dije, no sí condicional, ¿no? Si fuésemos personas, no fue eso lo que, no sé si se entendió bien. Como somos personas, pues también necesitamos que se nos apoye. Eso fue lo que quise decir. ¿Qué favorece la autoeficacia? Bueno, las investigaciones dicen que el aprendizaje por observación, imitando modelos, lo que se llama aprendizaje vicario, hacer lo que hizo otro, pero no porque soy borrego, ¿no? Sino porque yo tengo una intención de hacer esa tarea, quiero ser exitoso en esa tarea, entonces voy aprendiendo desde ese modelo positivo y rechazando los modelos negativos, atendiendo, reteniendo, reproduciendo y motivando. Motivando positivamente. Entonces, mira, si yo pude subir esos 100 metros de cerro, vamos Marisabel, sube esos 100 metros, sube los 100 metros, ¿sí? Como es algo positivo, algo que yo quiero lograr, me dan las técnicas, yo adquiero autoeficacia, voy. Si lo logro, mi autoeficacia subió. Por eso es que los retos, las metas tienen que ser alcanzables. El modelaje es un mecanismo muy importante. ¿Qué significa modelar? Que yo me voy a expresar, a actuar, a hacer y a invitar a mis aprendices a hacer
desde el pensamiento profesionalizante. Y eso va a mejorar las conductas de los estudiantes en el aula. Yo llego al aula, no doy los buenos días. Bueno, entonces empezamos. Así van a reaccionar ellos. Sí. La imitación es brutal. Frente a la autoridad es brutal. Si yo no utilizo las prácticas adecuadas de ingeniería en un laboratorio, jamás lograré que los estudiantes hagan las prácticas con seguridad. Modelaje tiene que ver con conductas, con expresiones verbales, con actitudes que sean adecuadas para que la persona quiera aprender. El otro elemento fundamental es la persuasión verbal, que es lo que otros nos dicen sobre nuestro desempeño. Entonces, si un estudiante hizo una tarea mal, yo no le puedo decir, mira, está bien. Yo le voy a decir, está mal, pero ¿de qué manera? ¿Sí? Mira, tienes aquí unas debilidades en tu tarea, pero fíjate, si observas estas características, ya tienes estos logros, sigue trabajando por aquí. En el ámbito instruccional se habla de lo que los docentes, los padres y los compañeros le dicen a una persona, un aprendiz, con relación a sus situaciones académicas. Siempre y cuando los comentarios provengan de personas consideradas para quien escucha importantes, que crean en ella, los mensajes verbales positivos y reales pueden animar a la persona a ejercer el esfuerzo que necesita para la tarea. No es que yo le voy a decir, hoy apenas estás sumando, no te preocupes, tú mañana vas a estar integrando, no. Pero si le digo, si vas en este proceso, tú lo vas a poder lograr. Se mejoran conductas, se incrementa la eficacia o sí, los comentarios llevan a que la persona tenga éxito. Si la persona me hace caso a mí y fracasa, se perdió, más nunca. Entonces es muy importante la responsabilidad y la ética en el uso de la persuasión verbal. Entonces, tips. Enfrenta retos alcanzables, eso te va a suponer un esfuerzo y un desafío, pero si tú lo logras, sube tu autoeficacia, sube tu motivación y vas al siguiente. Los éxitos tempranos son motivadores. Escribe las respuestas. Leer y escribir construyen esquemas mentales. Escribe comprensivamente, relaciona, explica, argumenta, reconoce la lógica de tu tarea. Consulta a las personas que están allí, que somos responsables, ¿sí? Por supuesto, en el medio tecnológico que tenemos, que es nuestra plataforma, y a mí me llegan los correos a mi correo. Autoevalúa tus tareas, reconoce las fallas, que eso es normal, todos nos equivocamos. Coevalúen ustedes que trabajan en equipo y sobre todo identifiquen los avances. Ustedes van a encontrar que la tarea de esta semana va a estar mejor que la de la semana pasada. Por eso yo la semana pasada que califiqué el cumplimiento. Háganla, tengan confianza. Hay que aprender. Esta semana iremos un poco más allá, poco a poco, retos alcanzables. Para aprender, descansa, consume alimentos sin mucha grasa, realiza ejercicios físicos, practica tu memoria de trabajo que comprendes que no entiende, formula y responde preguntas, autoevalúate, coevalúa, practica, repasa las primeras 24 horas, por favor, lee, escribe, comprensivamente, mantente atento a la tarea, que sé, que no sé cómo me organizo, y responde preguntas orales. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. La transformación originará, perdón, la innovación originará la transformación. Ya lo hemos dicho, a partir de la innovación nos vamos a transformar. Recuerden que la nueva cultura educativa implica mayor apertura, mayor diálogo, mayor participación, investigación, flexibilidad, tolerancia al error, que nos vamos a equivocar, propuestas innovadoras, actualización permanente, para reforzar el valor de nuestras tareas acá. Ahí tienen algunas referencias, estoy en búsqueda de algunas cosas cortitas para darles. Muchísimas gracias, de verdad. Muy orgulloso. Gracias.